De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles 14 de enero del 2026. Estamos iniciando el informativo de Oriente Capital, contentos de acompañarles en esta mañana, una mañana fría en el Valle de México. En este momento tenemos en la capital de la República Mexicana 11 grados, si bien es una temperatura tanto más elevada que los días anteriores, aún así es una mañana fría. Para hoy la máxima será de 21, la mínima de 10 en la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México. Para el caso de Toluca, en este momento tienen 7 grados, para hoy la máxima será de 19 y la mínima de 5. Así las cosas a las 8:11 y desde luego tendremos todos los temas en esta mañana, en esta ya mitad de semana, de esta primer semana de retorno a las actividades. Y bueno, sin duda ha sido un inicio complejo, particularmente por lo que tiene que ver con las movilizaciones, con los bloqueos. Ayer por la mañana le reportábamos ampliamente lo que ocurrió en el Valle de México en torno a movilizaciones de transportistas que salieron a las calles en exigencia de seguridad. Particularmente en el caso de la zona oriente del Valle de México, había varios puntos bloqueados y era un caos, fue un caos la mañana de ayer. Prácticamente comenzaron desde las 9, concluyeron sus actividades por ahí de las 12 del día. Y bueno, todo esto paralizó la zona oriente. Y más antes, porque ante el anuncio de movilizaciones, hubo quien decidió salir temprano para que alcanzara a llegar al trabajo, y también sumado, desde luego, a los problemas cotidianos del metro. Ayer fue complicadísima la movilidad en la zona oriente en el sistema del metro, ¿no? Teníamos imágenes desde muy temprano de toda la línea saturada, un servicio lento, las estaciones llenas, aglomeradas, en particular, desde luego, el paradero La Paz, porque toda la gente, digamos, va del oriente hacia lo que sería Pantitlán, y ayer fue una mañana complicadísima. Si esto no bastara, por la noche se reportó un bloqueo a la altura del metro Peñón Viejo, esto en la calzada de Ignacio Zaragoza, que, insisto, ayer fue un día particularmente difícil para la movilidad, desde luego, insisto, afectando a millones, ¿sí? A millones, porque es un número importantísimo a quien se afecta, insisto, en la entrada al trabajo y en la salida del trabajo o de la escuela, ¿no? Pues bueno, ayer también se prolongó bastante este bloqueo. En este caso particular se trataba de personas que estaban exigiendo la aparición de una menor que habría sido, según lo que denunciaban, raptada, ¿no? Quizá un tema nada nuevo, no hay ninguna novedad en ello, pero ellos, los familiares, estaban movilizándose porque denunciaban ahí falta de respuesta por parte de las autoridades. Además, decían, les estaban aplicando esta de, pues tiene que esperar, ¿no?, a que pasen ciertas horas para reportar la desaparición. Y recordemos, pues, aunque de manera oficial, y luego los titulares de las fiscalías y demás dependencias dicen, no es cierto, ustedes pueden acudir y presentar una denuncia por desaparición y demás. Eso en los hechos no ocurre, o pareciera que no les llegó el aviso a los funcionarios. Entonces había una denuncia ahí en particular en contra de, en este caso, de las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México, al menos los que están en Iztapalapa, porque pues bueno, mucha burocracia y nomás no estaban buscando a esta menor. Desde luego más adelante estaremos compartiendo en qué concluye toda esta situación, pero pues bueno, sin duda muchas personas pues molestas, ¿no?
y ya cansadas, tuvieron una llegada complicada al trabajo y una salida lo mismo complicadísima, al menos para quienes circulaban en vehículo o fuera en transporte público sobre esta vialidad. Y ya sabemos, ¿no? Un bloqueo, y también se afecta severamente, pues en este caso, la movilidad en un sistema como el metro. Entonces así fue el día de ayer, particularmente muy difícil en la movilidad. Y ya saben, nosotros procuramos dar a conocer lo que va ocurriendo pues prácticamente en tiempo real y conforme se hacen los anuncios. Esto para que ustedes puedan tomar desde luego las medidas necesarias y evitar toparse con estas afectaciones. Por el tema, el que les mencionaba, pues del transporte, ayer, por ejemplo, hay una exigencia, digamos, en este caso, del transporte, dicen por temas relacionados con la seguridad. Porque desde que se hizo el anuncio de esta movilización, pues los usuarios cuestionaban qué es lo que están exigiendo. Si recientemente, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y en otras entidades del país, se autorizaron incrementos en la tarifa al transporte. Y cada que se autoriza un incremento, el argumento será que pues vamos a tener mejor movilidad, mejor transporte. Bueno, pues al menos en la Ciudad de México, operadores de 89 de 120 rutas de transporte público incumplen con las peticiones de mejorar el servicio, conductas contrarias a los acuerdos por los que fueron acreedoras a los incrementos tarifarios. Se hizo una solicitud de transparencia en la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, la que señala que de junio del 2022 a octubre de 2025, un estimado de 89 rutas incumplieron con algunas de las disposiciones acordadas desde hace 3 años. Recordemos que en 2022 hubo un incremento en la tarifa del transporte. Es cierto, de $1, pero pues ya sabemos lo que ese peso representa en el gasto diario, y además para quienes toman varios transportes. Y esto lo estoy diciendo solo en el caso de la Ciudad de México. Ya sabemos que desde hace muchos años la tarifa en el Estado de México es superior. Bueno, el 31 de octubre de 2025 se dio un nuevo ajuste a la tarifa del transporte. Este ajuste fue de $1.50. Sin embargo, la CEMOVI actualizó su información y dio a conocer que de junio del 2022 al 31 de octubre del 2025, las rutas que al momento no cumplían, digamos, con lo dispuesto en la normativa, pues acumulaban 89. Entre los incumplimientos más recurrentes está la falta de documentación, desde luego las condiciones físicas y mecánicas de la unidad, así como su operación. En el caso del conductor, pues el no utilizar uniforme, falta de licencia, que en este caso es la licencia tipo C, o que esté vigente, porque algunos sí la tienen, pero ya no es vigente. La póliza de seguro también vigente, entre otros. Respecto a las condiciones del vehículo, la CEMOVI destacó que las faltas recurrentes son por las condiciones físico-mecánicas, que no cuentan con kit de seguridad, que usan vidrios polarizados, entre otras. ¿Cuáles son los acuerdos, digamos, recientes? En el incremento, en este tarifazo del 2025, el cierre del 2025, la administración actualizó ya el costo mínimo de $9.50, es decir, $1.50 adicional. Líderes de transportes asumieron el compromiso de cumplir los requisitos que ya le mencionaba, ¿no? Portar la licencia tipo C vigente y que esté visible, retirar los vidrios polarizados, contar con seguro de responsabilidad civil vigente para la unidad en operación, además de exhibir el número de placa en la cromática del vehículo. Hacia
El domingo 10 de enero, el Instituto de Verificación Administrativa informó, en coordinación con la CEMOVI y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que realizó el año pasado cerca de 670 operativos vehiculares en las 16 alcaldías, y esto arrojó la suspensión de 1.151 unidades. Además, fueron sancionados y trasladados al depósito vehicular 276 vehículos, de los cuales 131 operaban en el servicio de transporte público, 56 taxis, conocidos como piratas, 53 de transporte foráneo, 26 que ofrecían servicios por aplicación y 10 de corredor. Pues ahí están los datos. Pero, en términos reales, pues conocemos, ¿no?, las condiciones del transporte que opera no solo en la Ciudad de México. Digamos, la Ciudad de México parecería la zona menos afectada, ¿no?, porque quizá tiene un transporte más decente, pero ¿qué tal en cuanto cruzamos la frontera con el Estado de México? O en el caso del transporte que sale del Estado de México y que llega a alguno de los paraderos de la Ciudad de México, ¿no? Pues así está este tema. Hay casos, ¿no? Hay excepciones. Por ejemplo, en Tacubaya, pues ya empezaron algunos, ¿no?, a regularizarse. Usuarios de la ruta que va de Tacubaya a Vasco de Quiroga aseguraron que hay buenas condiciones durante sus viajes y que los choferes manejan con precaución. Esto a más de 2 meses que el gobierno de la capital autorizó este aumento de unos 50 en la tarifa de transporte público concesionado. Y bueno, pues así, hay varios casos, ¿no? Y dicen, entre lo que destacan ya los operadores, usen uniforme, ¿no?, que es quizá también la muestra, ¿no?, de ponerse en regla, porque es parte de lo que deben cumplir. Y también pues ya le están bajando a la música. Hay otros casos, por ejemplo, pues está la ruta que va de Pantitlán a Rojo Gómez, por ejemplo, o Chalco por Tláhuac y Toreo, que dicen los usuarios, pues no ha habido mejoras en el servicio, además de que señalan siguen manejando muy mal. Pues ahí está, compártanos cuál es el caso de la ruta que ustedes utilizan, si es que utilizan el transporte público, desde luego, en qué condiciones opera y si el servicio ha mejorado. Se habla permanentemente de la renovación de unidades, lo cual es cierto, no puede ser de un día para otro, pero hay rutas pues, que evidentemente tienen peores unidades que otras, más viejas, en condiciones muy lamentables y muy sucias también, ¿no? O sea, digo, la parte sí del estado que tienen las unidades, pero también pues la poca limpieza que se les da, o escasa, o nula. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, entre que los usuarios, pues desde luego señalan a los operadores, a los concesionarios, a las rutas, y los otros pues dicen es que es el usuario que no cuida la unidad. Entonces, pues ahí tenemos un servicio malo, muy malo en el Valle de México, ¿no?, que digo, se agrava con el caso del Estado de México. En más de los temas. Ayer, información importante que se dio a conocer. Autoridades federales y de la Ciudad de México catearon 2 domicilios en la colonia Valle Gómez, esto es en la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí fueron capturadas Leslie Valerie Flores Arrieta, de 40 años, supuestamente encargada del cobro a integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, derivado de temas relacionados con explotación sexual. También fueron arrestadas 5 personas más. De acuerdo con las investigaciones, esta mujer, Leslie, fungía como negociadora entre este grupo del Tren de Aragua y la Unión Tepito. Los uniformados aseguraron dosis de metanfetamina, de marihuana, una libreta con la relación, digamos,
de nombres vinculada con el cobro de piso a las trabajadoras sexuales en la zona de Sullivan y Revolución. En otro domicilio, también de la alcaldía Venustiano Carranza, fueron arrestados Jorge Donovan Romero Flores, Giancarlo Romero Flores, Valeria Pineda Arredondo y Diana Paola Ortega Pérez, principales colaboradores y familiares, por cierto, de Leslie. La función principal de estas personas consistía en la distribución de narcóticos, extorsión y cobro de piso a víctimas de diversas alcaldías de la capital. Además, se incautó un arma de fuego, celulares y narcóticos. 2 fueron los domicilios cateados en la Venustiano Carranza. Por cierto, que en otra acción, en Iztapalapa, se cumplimentó orden de aprehensión contra Brian Betancourt, de 33 años, por los delitos de trata de personas, agravado y delincuencia organizada. Él era, según lo que dicen las autoridades de la Ciudad de México, era operador financiero del Tren de Aragua, proporcionaba sus cuentas bancarias para la recepción y envío de recursos económicos con la finalidad de ocultar el origen y destino del dinero. Facilitaba y proporcionaba viviendas para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal, así como para mujeres de origen venezolano. A los detenidos se les leyeron sus derechos, ya saben, esto según el comunicado. Junto con los asegurados fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien va a determinar su situación legal. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial. El Gabinete de Seguridad informó que estas acciones son resultado de líneas de investigación sobre esta organización delictiva transnacional dedicada a la extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio, tráfico de drogas y armas, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. En estas acciones participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa y Marina, y bueno, pues una nota que se ha difundido ampliamente. Así las cosas con esta información que ayer circuló. En más de la información de la Ciudad de México, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido con este tema de los pasos a desnivel en Calzada de Tlalpan? Bueno, estos puntos que pareciera que ya no funcionan, que están en el abandono, ¿no? Quienes hemos pasado por ahí, si no es por algunos anuncios, alguna lona por ahí que invita a pasar. Y desde luego con los antecedentes que tenemos en la Ciudad de México, pues como que a veces no se antoja. Pero sí, existen estos 13 pasos a desnivel en Calzada de Tlalpan y en su interior tienen a locatarios. Bueno, pues decirle que ya desocuparon los 13 pasos, están desocupando los 13 pasos a desnivel en esta vialidad que tomará mayor relevancia, ¿no?, con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El director general de Servicios Metropolitanos del gobierno capitalino aseguró que los locatarios del paso a desnivel Manuel Caballero, que está ubicado ahí en Chabacano, ya firmaron el convenio para la desocupación temporal de sus negocios. Eran, según lo que dicen las autoridades capitalinas, los únicos que faltaban. Esto en territorio de la alcaldía Cuauhtémoc. Son un total de 13 pasos desocupados correspondientes a la demarcación. Señalan que se trata de 21 vendedores en este paso. En total suman 92 locatarios que desocuparon temporalmente estos espacios para que pues los pasos a desnivel puedan ser apuntalados y que reciban una rehabilitación integral que deberá estar concluida antes de la Copa Mundial de la FIFA. Es lo que señalan. Pues vamos a ver cómo queda. Ya sabe usted, ¿no? Se están realizando una serie de obras con motivo de este evento que tendrá lugar en la Ciudad de México. Y bueno, pues es parte de lo que se tiene que llevar a cabo.
Insisto, vamos a ver qué va a ocurrir. Y mire, entre lo que informa en este caso el titular, el director general de Servicios Metropolitanos del Gobierno de la Ciudad de México, 1,000 pesos. 1,000 pesos es de lo que consta el seguro de desempleo al cual pueden acceder los vendedores. Pero recordemos que, porque también aquí se precisó, con esta firma, ¿no?, que ya dieron los locatarios, tienen la posibilidad de acceder a un seguro de desempleo, le digo, de 1,000 pesos, y a un crédito del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, que va de los 15 a los 50,000 pesos. También la reubicación, esto es lo importante, a plazas comerciales, a aquellos que así lo deseen. Y bueno, pues además se les va a ayudar hasta con el traslado de sus enseres y pertenencias al nuevo espacio. Y cuando vuelvan a ser instalados los pasos a desnivel, pues dicen se les va a regresar, se les va a mudar. Pues ahí está el tema. Habrá que cuestionarles también qué opinan, ¿no? ¿Qué opinan a los locatarios? Pero, insisto, pues parte de lo que se tiene que hacer ahí. La verdad es que son espacios que han estado en el abandono, ¿no? Y que hasta se vuelve complicado, ¿no?, pasar por ahí. ¿Quién se aventura a pasar por ahí? Más de los temas antes de irnos al corte, temas relacionados con el Estado de México. Ayer se reunieron los 125 presidentes municipales del Estado de México con la gobernadora. Una reunión que tuvo lugar en Toluca. ¿De qué se habló? Bueno, pues hasta lo que sabemos hasta ahora, la gobernadora los reunió para decirles que van a seguir trabajando en equipo. Además, pues les delinearon ahí las prioridades del gobierno estatal para este año. Se habla de temas de seguridad, obra pública y pues les pidió apoyo a los ediles. En el encuentro también estuvo presente el secretario general de gobierno, Horacio Duarte, el titular de finanzas, Óscar Flores, y el secretario de seguridad, Cristóbal Castañeda, en donde doña Delfina, pues bueno, reiteró la importancia del trabajo coordinado para disminuir los índices delictivos. Habló de transparencia, de rendición de cuentas. Pues ahí está. Ayer ya la primera reunión del año con todos los alcaldes del Estado de México, los 125. Y sí, aunque la reunión es mayormente guinda, todavía hay algunas excepciones, todavía hay algunos municipios que son gobernados por la oposición. Es momento del corte, es breve. Enseguida volvemos. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. El Universal. Miedo a Trump frena cruces a Estados Unidos. Detenciones caen 87%. Reforma. Afinan plan. Va Claudia Sheinbaum Pardo a boleta en el 2027. Milenio. Trump quiere que le vaya bien a México y resta valor al TEMEC. Excelsior. Sin PT y Verde no habrá una reforma electoral. La jornada. Para Estados Unidos el TEMEC es irrelevante, dice Trump. El Economista. Tasa de interés de CETES rompe piso de 7% por primera vez desde el 2022. El Financiero. Para Estados Unidos el TEMEC es irrelevante. Entre los 5 temas secundarios que más destacan hoy tenemos: 1. Preocupa restar autonomía al INE. 2. Presionan altas cosechas en Estados Unidos al precio del maíz. 3. Plan de Casa Blanca sobre Groenlandia amenaza a la OTAN. 4. Continuará el frío en el norte y el centro de la República esta semana. 5. Esta década será la de menor crecimiento mundial desde 1960. Por el momento es todo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué temas se han abordado esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional? Se hizo mención, la presidenta felicitó a Valeria Palacios Cruz, estudiante mexicana originaria de Veracruz, que ganó un concurso con inteligencia artificial. Vamos a escuchar lo dicho por la presidenta esta mañana. A felicitar a una estudiante, me pasaron esto hace un ratito. Valeria Palacios Cruz
Vamos a felicitar a Valeria Palacios, que ganó la Medalla Mundial de Educación que organiza la Fundación HP. Es egresada del CONALEP y del Tecnológico Nacional de México, 2 instituciones públicas del país. Ella ganó un concurso en inteligencia artificial, robótica, desarrollo de drones para mejorar el ambiente y todo alrededor de su comunidad en Veracruz. Ya pronto nos vamos a reunir con ella, parece que el día de hoy la van a premiar y muchas felicidades. Ahí está, lo que dice esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en más de los temas, la titular de SEDATU, Edna Elena Vega, informó que en 2025 se superó la meta de construcción de viviendas en el país. Además detalló que se entregaron 420,000 apoyos y créditos para el mejoramiento de vivienda. Escuchemos lo que se está diciendo. Con 1.200.000 que tiene toda esta capacidad, 500,000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda, y ya se suma 100,000 viviendas a partir de FOBISTE. Entonces esa es la propuesta. Estamos haciendo todo el esfuerzo por llegar al 1.800.000 y estos datos también son bien importantes. En total, para este año ya se logró alcanzar el suscribir 393,686 viviendas a través de Infonavit y de Conavi en todo el país. Quiere decir que se superó la meta. Si ustedes recuerdan, en la conferencia pasada ya estábamos alcanzando las 390,000, ahora superamos un poquito más. Esto representa entonces que se beneficiarán a 1.4 millones de personas en 478 proyectos en 31 entidades del país. Entonces, este es el dato duro. Cuando señalo que son suscripciones, es que implica llegar a suscribir con menos contratos, significa contar con el suelo, contar con todas las factibilidades, elaboración de proyectos. Entonces, todos estos contratos se lograron en estos más de 470 proyectos. También se otorgaron 420,000 subsidios o apoyos o créditos en todo el país. Un número muy importante fue en el oriente del Estado de México, con más de 100,000 apoyos, que también supera la meta prevista originalmente para 2025. Bueno, pues ahí está lo que se ha mencionado esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional. Pues dice Edna Elena Vega Rangel, que es la titular de SEDATU, que la meta para este año en la construcción de viviendas es llegar a 400,000, para lo cual se alcanzará el 50% de la meta sexenal, pues ya se cuenta con una reserva territorial para construir 920,000 viviendas. Es lo que se ha informado esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional. Ayer, pues de los temas, desde luego candentes y relevantes, lo que tiene que ver con esta reforma electoral. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que los consejeros del INE debieron buscar al Congreso de la Unión antes que al Comité de Presidencia. Sin embargo, detalló que Pablo Gómez era un experto y que ha estado en todas las reformas electorales que ha tenido la época moderna del país. Dice esto Ricardo Monreal. Bueno, Pablo tiene sus características peculiares, pero yo le diría que en todo caso los consejeros debieron tocar las puertas del Congreso. ¿Se equivocaron? No, también la comisión, porque finalmente la comisión hará la propuesta de iniciativa que la presidenta firme. También es un camino correcto, pero Pablo Gómez es una gente experta, tiene mucho conocimiento. Creo que ha participado
en todas las reformas electorales últimas desde el 77, ¿no? Entonces sí tiene capacidad jurídica y conocimiento histórico de todas las reformas. Yo en lo personal creo en la autonomía plena de órganos electorales que organizan elecciones. Bueno, Pablo tiene sus características peculiares. Ahí está lo que dice Ricardo Monreal, pues por este tema, y que dará mucho de qué hablar todavía en los siguientes días. En más de los temas, quien anda metido en la polémica es el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos. Generó polémica al referirse a este secuestro por parte de Estados Unidos al presidente Maduro, a su esposa, allá en Venezuela, y dice, afirma que era el único capaz de hacer caer a Nicolás Maduro. No obstante, defendió la soberanía del país y habló de que pues solo el pueblo venezolano puede decidir democráticamente su futuro. Además, afirmó que el panorama geopolítico actual va a beneficiar a México. ¿Qué tal? Escuchemos a Pablo Lemos. Lo que creo a la pregunta también de lo que sucedió en Venezuela, miren, hablando de geopolítica, yo estoy completamente en contra de las dictaduras a nivel global. Maduro tenía que caer. Y el único país que lo podía hacer era Estados Unidos, y yo por eso estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que las determinaciones en torno al futuro de Venezuela se tienen que tomar democráticamente por las y los venezolanos, no por ningún otro país. Eso es lo que yo creo. ¿Qué va a pasar con lo de Venezuela? ¿Qué va a pasar con la negociación del Telecán? ¿Qué va a pasar con la geopolítica que estamos viendo ahora, la discusión de Groenlandia, etcétera? Le va a beneficiar a México. México va a seguir creciendo, y mucho. Y Jalisco con mucho mayor razón. ¿Por qué? Porque nos estamos dedicando a dar certeza a las inversiones. La palabra mágica se llama certeza, y eso es lo que les damos. En la parte de certeza de la tierra, en cuanto a garantía energética, en cuanto a talento. ¿Qué les parece a ustedes esta declaración de Pablo Lemos? Pues no cabe duda, no cabe duda que en esta coyuntura se han aprovechado. Creo que uno de los primeros partidos en pronunciarse fue el PRI, justamente, pero lo mismo lo hicieron panistas. En particular los panistas también, en el caso de Pablo Lemos de Movimiento Ciudadano, como lo ha dicho y lo ha sostenido Claudia Sheinbaum, pues ellos son, ¿no?, a los que le apuestan incluso a una posible intervención estadounidense en México. ¿Por qué? Bueno, pues ante su incapacidad de hacerle frente a Morena y aliados electoralmente, ¿no? O sea, algunos sueñan con que ante esa incapacidad de ganar, ¿no?, frente a Morena, pues venga Trump y les haga el trabajo. Eso es lo que quisieran, ¿no? Y ahí vemos sus discursos. Algunos lo dicen abiertamente, otros son quizá más discretos, pero esa es la idea que tienen, ¿no? Que venga un gobierno extranjero a intervenir. El pretexto es el crimen organizado, pero sabemos que ese solo es el pretexto estadounidense, ¿no?, para la apropiación de recursos, para la invasión de territorios. Porque si ellos quisieran ayudar con lo que ocurre en torno a la delincuencia organizada, miren, no vamos lejos, ellos se benefician de todo esto. Principalmente a través de la venta de armas, porque ¿de dónde vienen las armas que generan la violencia en México? De Estados Unidos. Y en este tema en particular de lo que tiene que ver con el consumo, la venta de drogas, sí, en territorio estadounidense, ¿cuántos detenidos hay? Entonces, pues, es el pretexto ideal para este discurso al que le sigue abonando el presidente de Estados Unidos. Digo, si queremos relacionar el tema Venezuela
con lo que eventualmente pudiera ocurrir en México. Y hemos hablado también, ¿no?, del trasfondo de este secuestro en Venezuela. Pues ahí está el gobernador de Jalisco, que no ha logrado resolver la crisis en su estado, en particular la crisis de violencia, pero ya se anda pronunciando por estos temas relacionados con Venezuela. De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire. En más de la información, y ya que hablamos de estos temas, fíjese que la implementación de las estrictas políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump, que incluye redadas, detenciones, deportaciones, todo esto desplomó la migración hacia ese país y, pues bueno, esto también se reflejó en la detención de migrantes. En 2025, el gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, disminuyó en 87.3% el número de arrestos de migrantes que transitan por territorio nacional con miras a cruzar hacia Estados Unidos. Un dato, una cifra que pasó de 928,000 de enero a noviembre de 2024, cifra que baja a 117,000. O sea, que va de los 928,000 a 117,000 en el mismo lapso de 2025. Son las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. El año pasado el mayor número de capturas fue de migrantes provenientes de América del Sur, principalmente de Venezuela, Colombia y Ecuador. Este decremento de personas en movilidad también se registra en la frontera suroeste de Estados Unidos con México, que pues pasó así. En 2024, las capturas de migrantes sumaron 2.135.000. El año pasado alcanzaron 443,000. O sea, no hay comparación en las cifras. Y pues ahí está. Ahí está el resultado. En más de la información que desde luego pues hay que ponerle atención. Son cifras nada alentadoras, porque usted sabe, cada gobierno, no es nuevo desde luego, pero cada gobierno ha celebrado el sacar del desempleo a cierto porcentaje, cierto número de mexicanos. Se habla de cifras también generales y cifras relevantes en la generación de empleos. Pero aquí lo que se intenta en muchas ocasiones maquillar es al empleo informal. Que el empleo informal es sí un problema porque pues ya sabemos, ¿no? En la informalidad no hay acceso a muchos derechos. Quizá uno de los más importantes, el derecho a la seguridad social, entre otras cosas. Y las cifras, los porcentajes nos dicen que el 55.4% de los mexicanos que tienen un empleo están en la informalidad. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social reconoció este dato. Es pues más de la mitad de la población ocupada en México que labora en la informalidad y solo el 44.6% tiene un empleo formal. La dependencia señaló que si bien esa tasa de informalidad representa un reto estructural, pues se mantiene por debajo del máximo histórico que fue de 59.8%, el cual se registra en el cuarto trimestre de 2009, pero pues aún así no es que estemos tan alejados de este dato, ¿no? La Secretaría de Trabajo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, pues señala que al tercer trimestre del año pasado, 26.5 millones de personas contaban con un puesto formal, mientras que 32.9 millones tenían uno informal. En un comunicado precisó que el empleo formal no se limita a las personas afiliadas al IMSS,
sino también incluye a los cerca de 4 millones de trabajadores adscritos al ISSSTE, así como otros institutos públicos de seguridad social. Están los organismos estatales en este caso. La dependencia subrayó que las tasas de formalidad e informalidad deben calcularse sobre la población ocupada y no sobre el total de habitantes del país, ya que este último enfoque pues estaría contando también a niños, personas pensionadas y otros grupos por disposición legal que pues bueno, no participan en el mercado laboral, lo que distorsiona la lectura de los indicadores. En cuanto a las comparaciones internacionales, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social señaló que los países como Estados Unidos, que no cuentan con un concepto de formalidad laboral equiparable al de México, pues bueno, dado que no poseen sistemas de seguridad social, y por ello, bueno, pues las comparaciones directas basadas en la población total no resultan metodológicamente válidas. Esta dependencia refrendó la intención de una política laboral basada en la evidencia, orientada en fortalecer el empleo digno, la formación del trabajo y la ampliación de la protección social en beneficio de los trabajadores de México, así como un uso adecuado de la información para generar una discusión adecuada y sin distorsiones. Pues ahí están los datos. La tasa de informalidad, pues desde luego tiene algunas entidades con datos que destacan. Tienen, por ejemplo, en esta encuesta nacional de ocupación y empleo, el dato por ciudad, y llama la atención, ¿no? Tlaxcala, por ejemplo, está en el 68%, Oaxaca en el 60%, Acapulco lo mismo, 60%, Tapachula 59%, Cuernavaca 55%, todos estos por arriba, ¿no? del promedio que se tiene a nivel nacional, ¿no? Pues ahí están algunas ciudades que destacan, quizá de las ciudades también que vienen en esta lista y que están muy por debajo de estos del porcentaje del promedio nacional, pues podríamos destacar Culiacán, el 35%, Torreón, 35% igual, La Paz, Baja California, y Hermosillo, ¿no? Pues ahí están, promedio 35%, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, incluso Tijuana, que está no alejado de este porcentaje. Pues ahí está lo que se registra en torno al empleo y que, insisto, son cifras a las que vale la pena darle seguimiento, ¿no? Cómo se mejora o se empeora en este sentido. Oiga, seguramente se enteró de este caso en donde están acusando a la Marina del robo de mango, de un robo de mangos, ¿sí? Que, pues bueno, no es menor. La ganancia que proyectó la Marina por el mango que quedó tras el robo es de 1.4 millones de pesos. Son 22 toneladas que fueron sustraídas del Polo de Desarrollo Tapachula 2. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno exigió a la Secretaría de Marina y a las autoridades del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec presentar denuncias penales y administrativas contra quienes supuestamente operaron el robo de 22 toneladas de mango ataulfo dentro del Polo de Desarrollo Tapachula 2. En un comunicado dicen el corredor interoceánico deberá elaborar un informe en el que indique el monto total de las toneladas sustraídas el 20 de mayo de 2025 y aclarar si el valor estimado de las mismas asciende a 143,000 pesos u otra cantidad, así como las denuncias presentadas por el total de los frutos sustraídos, el nombre completo de los responsables del robo que fueron denunciados, especificando su cargo en caso de ser servidores públicos, quienes eran responsables del resguardo de los mismos, es lo que dice Anticorrupción. Y es que, pues esta nota que dio mucho de qué hablar, un medio de circulación nacional dio a conocer
recientemente, el 12 de enero, que la Marina denunció a la ingeniera agrónoma Brenda Elizabeth Mesa Sandoval, hoy regidora de Morena, pero entonces funcionaria de la Secretaría de Bienestar, de haber supuestamente sustraído 22 toneladas de mango del predio adjudicado a la CEMAR, esto en octubre de 2024. Pero, en el mismo informe, autoridades se contradijeron al afirmar que el robo solo alcanzó entre 250 y 500 cajas de mango. Ya dio entrevista, Mesa Sandoval negó rotundamente haber participado en el supuesto robo y aclaró que fueron los marinos quienes finalmente hicieron uso de la cosecha como correspondía. Pero, en un inicio, ella, como encargada de cuidar la plantación para la Secretaría de Bienestar, no los dejó pasar por no haberse acreditado debidamente. De acuerdo con la auditoría Captación de Ingresos por Ventas de Bienes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Marina tenía hasta el pasado 3 de diciembre de 2025 para responder sobre las denuncias penales y administrativas que hubiera presentado por la supuesta sustracción de los mangos. Bueno, pues es todo un tema, no es un kilo de mango, pues. Es todo un tema ahí que se ha denunciado. También hay ganancias perdidas, ¿no? En la auditoría realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se especifica que la Secretaría de Marina pensaba obtener hasta 3.6 millones de pesos por la venta de mango contenido en estas 192 hectáreas de terreno y sembrado con hasta 520 toneladas. Esa fue otra de las inconsistencias de la Marina. En una parte de su informe se dice que son 192 hectáreas de terreno, cuando en otra se habla de 147 hectáreas. O sea, no es poco. 147 hectáreas y 300 toneladas de mango. Tras el robo de estas 22 toneladas, la dependencia federal cotizó una probable pérdida de 143 mil pesos, pero ya solo proyectó ganancias por 1.4 millones de pesos por la venta de ese fruto, al calificarlo como mango de tercera. ¿Qué tal? Por la venta de otros productos, la Secretaría de Marina proyectó ganancias, por ejemplo, de 1.3 toneladas de achiote, 101 mil pesos por 914 kilos de limón, 20 mil pesos por 10 toneladas de palma de aceite, en este caso 100 mil pesos. Bueno, así está esta polémica. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también exigió a la Marina que en el informe, que debió entregar desde el 3 de diciembre, aclarara la discrepancia entre estas 192 hectáreas contempladas el 26 de marzo del año pasado y las 147 indicadas en el contrato mercantil del 30 de abril esto con el consignatario Carlos Rodríguez Arrieta, el particular que compró los mangos, ¿no? Porque pues así, es que hubo un error de dedo, es que se nos pasó, y no son pocas hectáreas, ¿no?, las que están contemplando. Y ya sabemos, en el caso de nuestro país, pues cómo a través de estas imprecisiones, y más con este gobierno y con los anteriores, desde luego no es algo que sea nuevo, pero pues cómo sigue ocurriendo, ¿no? Que a través de estos mecanismos, pues por ahí se facilita el saqueo. Entonces, pues esperemos que no sea así, ¿no? Vamos a darle seguimiento a este tema, pues importante que hay que considerar. Tengo por aquí los diarios nacionales. ¿Se acuerda que le informé de esta Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que pues dio a conocer ayer un comunicado, un desplegado en la prensa nacional? Bueno, pues hoy también lo hacen. Tengo aquí este mensaje que va dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la opinión pública.
Le leeré textualmente: la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior manifiesta su profunda preocupación ante el complejo panorama financiero que enfrentan las universidades públicas del país, en virtud de que el incremento del 1.79% para las universidades estatales y 3% para las federales, aprobado por la Cámara de Diputados en el presupuesto federal 2026, resulta claramente insuficiente para atender las funciones sustantivas de nuestras instituciones y cumplir con la meta de cobertura planteada por el gobierno federal. Además, dicho incremento quedará prácticamente rebasado frente a la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda de 3.5% y al deflactor del Producto Interno Bruto del 4.8% previstos para este año. Queremos expresar que las universidades públicas están comprometidas con el Plan México y las políticas de desarrollo nacional encabezadas por la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muestra de ello es el crecimiento del 16.3% en la matrícula de sostenimiento público entre 2018 y 2025. Sin embargo, el presupuesto federal para educación superior se encuentra en uno de los niveles más bajos en el mismo periodo, situación financiera que se ha agravado en los últimos 2 años. El principal problema lo detectamos en el impacto inflacionario, que cada año ha resultado ser mayor al incremento otorgado, por lo que el déficit presupuestal que se ha acumulado desde 2018 ya alcanza los 50.400 millones de pesos, de los cuales 42.600 millones de pesos corresponden solo a universidades públicas estatales de apoyo solidario e interculturales. Adicionalmente, destacamos que el presupuesto asignado tampoco contempla una política salarial para las universidades públicas, la cual se estima que podría alcanzar un aumento promedio del 4% en las negociaciones contractuales, más 2% en prestaciones para trabajadores administrativos y docentes. El hecho de no incluir la política salarial en el presupuesto anual de las universidades se ha normalizado en los últimos años, obligando a autoridades universitarias a realizar solicitudes extraordinarias de incremento del presupuesto ante el riesgo de no pagar salarios y aguinaldos. Por lo anterior, hacemos un llamado al gobierno federal, especialmente a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, para que busquen los mecanismos necesarios que permitan asignar recursos adicionales extraordinarios este 2026 que sean suficientes e irreductibles en lo futuro para alcanzar al menos la inflación correspondiente y cubrir la política salarial. De igual forma, para encontrar alternativas viables y sostenibles en el tiempo que permitan cumplir con los preceptos constitucionales legales en la asignación de presupuesto para educación superior con miras a 2027. No omitimos mencionar que las universidades públicas han demostrado su compromiso social con el correcto uso de los recursos públicos y con una política integral de austeridad y ahorro en beneficio de millones de estudiantes de educación superior. Es firmado este comunicado por el Consejo Nacional de la ANUYES. Y bueno, pues ahí está la lista de los distintos rectores, incluido desde luego el rector Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros rectores, el doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, y bueno, pues toda esta lista. Seguramente no habrá respuesta. Hoy se publicó, insisto, en la prensa nacional, y estaremos atentos, ¿no? También si la presidenta o alguien en la Secretaría de Educación o alguien en la Secretaría de Hacienda levanta la mano y responde a este tema que pues debe ser del interés también, ¿no?, de los mexicanos, porque usted dirá, bueno, yo no soy estudiante o yo ya pasé por, pero es relevante, ¿no?, lo que ocurre con las universidades públicas en México. Y bueno, pues así como la UNAM muchas veces es orgullo de los mexicanos cuando se habla de los reconocimientos que tiene incluso a nivel internacional, pues también, ¿no?, para sostener cierto reconocimiento y por supuesto mejorar mucho de lo que hay que mejorar, pues se requiere dinero. Entonces veremos qué informa, qué responde, insisto, ante esto la
presidencia de la República. Vamos a ir a un corte, es breve, regresaremos enseguida con más aquí en el informativo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. El Universal. Miedo a Trump frena cruces a Estados Unidos. Detenciones caen 87%. Reforma. Afinan plan. Va Claudia Sheinbaum Pardo a boleta en el 2027. Milenio. Trump quiere que le vaya bien a México y resta valor al TMEC. Excelsior. Sin PT y Verde no habrá una reforma electoral. La jornada. Para Estados Unidos el TMEC es irrelevante, dice Trump. El Economista. Tasa de interés de CETES rompe piso de 7% por primera vez desde el 2022. El Financiero. Para Estados Unidos el TMEC es irrelevante. Entre los 5 temas secundarios que más destacan hoy tenemos: 1. Preocupa restar autonomía al INE. 2. Presionan altas cosechas en Estados Unidos al precio del maíz. 3. Plan de Casa Blanca sobre Groenlandia amenaza a la OTAN. 4. Continuará el frío en el norte y el centro de la República esta semana. 5. Esta década será la de menor crecimiento mundial desde 1960. Por el momento es todo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Antes de irnos al corte, le hablaba del tema de las universidades en México. Le hablaba de esta asociación que ayer se pronunció. Ayer le daba lectura a uno de sus comunicados. Pues, ¿por qué se habían pronunciado? Por lo que está ocurriendo con la Universidad de Campeche, y es que le dieron un albazo, como se dice, al rector de esta universidad. La noche del lunes fue detenido José Antonio Abud Flores por presunta posesión de drogas, y ayer Fanny Guillermo Maldonado fue designada en su lugar. En menos de 24 horas, la Universidad Autónoma de Campeche cambió rector tras una serie de hechos que dejan duda del proceso. Y hablamos de Campeche y hablamos de México. La detención del rector José Antonio Abud y el posterior nombramiento de Fanny Guillermo Maldonado en el cargo generó rechazo en la comunidad universitaria estatal, al señalar que el proceso tuvo la injerencia de quién, ¿no? Y violación, desde luego, a la autonomía de la institución. La noche del lunes se informó que José Alberto Abud fue detenido junto con 2 personas más en presunta posesión de sustancias ilícitas luego de una inspección a su vehículo. Es lo que dio a conocer el fiscal general Jackson Villasís Rosado. Explicó que los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público por delitos contra la salud en su modalidad de transporte, esperando las investigaciones correspondientes. En tanto, ayer, el Consejo Universitario de esta universidad, la Autónoma de Campeche, informó que se convocó una sesión en la que nombró a Fanny Guillermo como nueva rectora, quien de inmediato fue felicitada en redes sociales por la Secretaría de Gobierno, en este caso a través de su titular. Consejeras y consejeros de la UACAM emitieron un comunicado en el que indicaron que personal ajeno a la universidad citó en una sede alterna a una sesión para discutir esto, para destituir además al rector y hacer un nuevo nombramiento. Tal proceder constituye una intromisión inadmisible en la vida interna de nuestra institución. A través de sus consejeras y consejeros universitarios, expresa su más enérgico y categórico rechazo a los hechos ocurridos en la mañana de hoy. Le estoy leyendo textualmente el comunicado. Cuando nuestro rector, doctor José Alberto Abud, fue detenido en un acto que consideramos profundamente deplorable, injustificado y contrario al espíritu democrático y al respeto que deben prevalecer en un Estado de Derecho, es lo que manifestaron. Exigieron además el cese inmediato de cualquier intento de injerencia externa
en los asuntos internos de la institución y reclamaron la pronta liberación de Abud Flores. A la par, como ya le decía, ayer la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior exigió a las autoridades que actúen con estricto apego a la legalidad y al debido proceso, ya que es fundamental que se garantice el acceso a la verdad y a la justicia, esclareciendo los hechos con una puntual aplicación a la ley y sin sesgos políticos, es lo que afirmaron desde ayer por la mañana. En círculos políticos y académicos de Campeche se señala que el relevo del rector se intentó desde hace 2 años, cuando la Contraloría Estatal buscó acusarlo de presuntos desvíos económicos que, por cierto, cabe precisar, no se comprobaron, y también supuestas irregularidades académicas sin que pudiera fincarse alguna responsabilidad. No lo lograron por esa vía, y ahora, pues, resulta que estaba en posesión este señor de drogas. Su detención ocurre a unos días de que el rector pues pudiera reelegirse en el cargo en febrero de este 2026. Fanny Guillermo es conocida, por cierto, como una mujer con buen perfil académico. Eso hay que precisarlo. Es contadora, es abogada, titular de la Notaría Pública 23. En círculos políticos de Campeche se le señala pues de tener cercanía con la gobernadora Laida Sansores a través de un sobrino. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Esto es lo que se anticipaba desde el día de ayer. Así que, pues bueno, nosotros seguimos al pendiente. No sería, ¿no? Ya saben ustedes cómo se han manejado en el caso de la prensa allá en Campeche y bueno, pues en más cosas, ¿no? Estos abusos de autoridad. Es terrible, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y nosotros, insisto, vamos a darle seguimiento, ¿no?, a este tema. Fíjese, en más de la información, sigo con información que tiene que ver con los estados. En Tabasco, lamentablemente, pues llevan un arranque de año violento. Ya van 4 feminicidios. Deberían ser 0, ¿no? No deberíamos estar hablando de estos casos, pero pues este arranque de año ha sido violento, este 2026, para las mujeres en Tabasco. Llevamos 14 días y se han contabilizado 4 muertes víctimas de feminicidio. El más reciente ocurrió el lunes en la ranchería Cocoital, esto en el municipio de Comalcalco. Acorde con testigos, la mujer era perseguida por 2 sujetos armados mientras viajaba en su motocicleta. Le dieron alcance y le ejecutaron con un disparo en la cabeza. La víctima fue identificada como Alejandra N., de 30 años, y tras el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para hacer lo propio, resguardar la zona. Además, antes, la madrugada del domingo, se reportó el asesinato a balazos de una mujer identificada como Carla Cristel al interior de un domicilio en la calle Lino Merino, esto en la colonia El Castaño, allá en Macuspana. Antes, el 2 de enero, fue localizada una mujer sin vida en un barranco de la ranchería Montegrande en Jonuta. Y el 1 de enero pues tuvieron un mal inicio. Se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer con signos de violencia sobre la carretera Nacajuca a Jalpan de Men. Y bueno, pues ahí está, cerca por cierto de un motel. De acuerdo con la secretaría, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tabasco se han registrado ya 11 homicidios en lo que va de estos primeros días del año, y de estos 8 son mujeres, 8 son hombres y 4 son mujeres. Así las cosas. Y bueno, pues ahí está la violencia que no cesa. Lo mismo en Sinaloa, en particular en Culiacán,
4 civiles muertos y 2 elementos de la Policía Estatal Preventiva heridos. Fue el saldo de una serie de ataques contra personal de seguridad en uno de los sectores del sur oriente de la capital del estado, que culminó en la colonia Las Cascadas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que personal de esta dependencia fue objeto de un ataque armado desde un domicilio, por lo que pues esto inició una confrontación y la persecución de los agresores. Sin dar mayores detalles, informó que 2 policías resultaron lesionados, por lo que pues, se tuvo que solicitar apoyo de las fuerzas federales. 4 agresores muertos en Culiacán. Pues bueno, ahí está lo que ocurre relacionado con la violencia. Y en Morelos, otro de los estados de los que también hemos estado hablando reiteradamente cuando hablamos de violencia. Allá en Yautepec, la persecución contra presuntos integrantes de una célula delictiva, el grupo llamado La Empresa, terminó ayer con un saldo de un atacante abatido, 2 policías municipales heridos por arma de fuego. Los hechos se desencadenaron sobre la avenida Rómulo Hernández en Yautepec, cuando los agentes detectaron 2 camionetas que circulaban en exceso de velocidad, les quisieron marcar el alto y fueron recibidos a balazos. En el lugar, las autoridades aseguraron una camioneta blanca abandonada con, pues bueno, ahí pues 3 armas largas de alto calibre y varios casquillos percutidos. Pues resulta que aseguraron la camioneta que estaba abandonada. Entonces, no hay detenidos por estos hechos. ¿Qué tal? ¿Cuál es la novedad aquí? ¿No? Así las cosas. Vamos a ir a un corte. Es breve. Regresaremos enseguida con más del informativo. Así es que les invito cordialmente para que nos acompañen de aquí y hasta las 10 de la mañana. Mario Ramos y Raya Costa, en Oriente Capital, lo que quieres oír. No hay bloqueos, pero sí problemas en la movilidad relacionados con las obras que se están realizando. Recordemos que en varios puntos del Valle de México se han realizado trabajos de, ya no solo de bacheo, también de repavimentación en tramos que en verdad pues tenían muchísimo tiempo sin ser intervenidos. Ya les hacía falta, ¿no? Y bueno, pues esto genera afectaciones. Es el caso particular de la zona ahí del Metro Santa Marta, donde ayer hubo un bloqueo. O sea, algunos nos empiezan a preguntar qué está pasando hoy, porque hay tráfico intenso, prácticamente 1 kilómetro detenido ahí en ese punto. No, son los trabajos de repavimentación, hay que tener paciencia y, pues, de ser posible salir temprano, ¿no? Porque sí está muy complicada la movilidad en esa zona, pero ¿qué tal? Cuando ya, los tramos que se han entregado, pues ya ahora sí se puede circular mejor, sin baches, demás. Porque había puntos, ¿no? Quienes conocen, los vecinos de Ixtapaluca, algo de Valle de Chalco, Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán, que conocen ese tramo carretero, pues saben que ya era imposible circular por ahí. Entonces, pues bueno, pues ya finalmente hay una intervención y hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia porque, pues sí, ya le hace falta una manita de gato a estos tramos carreteros. Hay quienes dicen, por aquí estamos al pendiente de los comentarios, ya tardaron mucho tiempo. Sí, se cruzó este periodo y bueno, ya sabemos, ¿no? Las obras que quedan inconclusas en el periodo de diciembre, la verdad es que pues generan muchas afectaciones porque una son los días de vacaciones y demás, ¿no? Y esto genera mayor movilidad. Y por otro lado, particularmente para quienes salen y utilizan estos puntos viales. Y por otro, pues también días de descanso para los trabajadores. Hay días en los que toca ver las máquinas ahí detenidas y uno quisiera que ya concluyan, ¿no? Pero, pues bueno, habrá que dar seguimiento en estos días ya, pues retomando, ¿no? Con todas las actividades. También quienes dicen por aquí, ¿y por qué no hacen eso de noche? La verdad es que un bacheo quizás sería posible de noche, el pintar,
¿no? El pintar también, toda la señalítica y demás, se podría hacer de noche, pero el repavimentar la verdad es que está complicado, que solamente puede hacer una actividad por las noches, ¿no? Pues ahí está. Insisto, hay que tener paciencia. Y ayer generó muchas reacciones positivas, la mayoría. Desde luego habrá algunos que dudan, ¿no?, de la efectividad de la obra y demás, o de que sí, de qué tanto va a beneficiar. Pero en torno a la poca información, porque no tenemos una fecha de inicio, fecha de conclusión, solamente está el proyecto, pues dio un poco de esperanza lo que publicó la Secretaría de Movilidad, un video en el que habla de esta obra de el tren ligero que va a correr de La Paz a Texcoco. Hay quienes empiezan a decir, la línea A pues ya está saturada, lo hemos aquí manifestado prácticamente en cada emisión, ¿no?, con cada actualización que damos a conocer, y es una realidad. Hay problemas ahí, hace falta que se den mejores condiciones a esta línea, que también va a tener una intervención y que esperemos ayude a mejorar la movilidad en la región oriente, pero también, ¿no?, el tren ligero, hay un número importante de personas que pues se traslada, ¿no? Recordemos, actualmente, por si alguien lo ignora, porque pareciera, o lo que se está diciendo, es que habrá más usuarios ahora en el caso de la línea A. Y no es del todo cierto, porque quienes vienen de Texcoco, de Chimalhuacán, de Chicoloapan, pues toman un transporte que llega finalmente a La Paz. ¿Qué es lo que se estaría buscando? Eso sí, el mejorar ahora la movilidad en toda esta región, en lo que sería en particular la carretera federal México-Texcoco. Y bueno, pues por otro lado hay también quienes empiezan a decir, ¿y qué va a pasar con las personas afectadas, con los concesionarios, con los transportistas? Pues ya lo dijimos, ¿no? Ofrecen un servicio deficiente, muy muy malo, en su gran mayoría, y si quieren ser competitivos y si quieren que la gente los considere una opción, pues además de lo que sería eventualmente el tren ligero, deben mejorar su servicio, ¿no? Deben mejorar el servicio que le dan a la gente, ¿no? No solo es el cómo tratan a la gente, pues es el cómo manejan, el estado en el que tienen las unidades. Así es que, pues desde luego, es una obra que de concretarse traerá mucho beneficio a la región oriente, ¿no? Entonces vamos a dar seguimiento, vamos a ver qué ocurre. Ya pues sabemos en dónde estaría pasando, porque estaría aprovechando el derecho de vía que se tiene. Ya por ahí esta semana nos han reportado, en el caso de Chicoloapan, pues continúan desalojando comerciantes, y también no faltan las voces que dicen, oigan, ¿y qué va a pasar con esos comerciantes? ¿Y por qué no les dan un espacio para trabajar? Bueno, pues recordemos, son personas que en varios puntos del Valle de México han llegado a invadir, a tomar, pues a utilizar estos espacios que son propiedad federal, ¿no? Ahí por donde pasan las vías. Dicen, bueno, pues aquí ya lleva algunos años que no pasa el tren, y ¿por qué no? Empiezan con un puestito, ¿no? Un puestito de estos que colocan y retiran cada día, ¿no? Y luego ya son las estructuras metálicas, y después, porque hay varios casos que tenemos en el Valle de México, pues también estas personas que pues simplemente, ¿no?, ¿por qué no?, deciden mejor construir. Entonces, pues así está este caso. Nosotros vamos a dar seguimiento. Insisto, es una obra que ojalá se concrete, ojalá sea palpable para los habitantes de la zona oriente, y pues que traiga, cómo no, beneficio, ¿no? Que sea un servicio que, como dicen, pues les va a ahorrar tiempo a los usuarios. Dice la Secretaría de Movilidad, según sus datos, pues estarían ahorrándole 40 minutos a los usuarios. Vamos a ver si esto es una realidad. Prometen un traslado entre Texcoco y el paradero La Paz de 30 minutos. Entonces, pues suena bien, ¿no?
veremos qué ocurre. La verdad es que en temas de movilidad en el Oriente hay mucho que hacer, mucho, ¿no? Lo hemos dicho, se han centrado y quizá porque Daniel Sibaja, el todavía titular de la Secretaría de Movilidad, pues tiene intereses políticos allá en la zona de Ecatepec. Allá anduvo planteando y prometiendo incluso la llegada del metro, o bueno, la ampliación del metro desde Indios Verdes y demás, que finalmente no se concretó, ¿no? Pero sí es evidente que han centrado varias de sus acciones en esa región. Entonces, pues hace falta, ¿no?, que también se voltee a ver a la zona oriente, no solo por quien sea el titular de la Secretaría de Movilidad, sino en particular, pues quien encabeza el gobierno del Estado de México. Y ahora que es incluso la presidenta Claudia Sheinbaum quien ha impulsado este llamado Plan del Oriente del Estado de México, con recursos federales principalmente, también recursos estatales y desde luego recursos municipales. Entonces, pues esperemos que se le cambie el rostro a una región que ha estado en muchos momentos abandonada, la verdad, ¿no? Que alberga sí un número importante de mexicanos, en particular de mexiquenses, que durante muchos años solo se les ha volteado a ver en cada jornada electoral, ¿no? Esa es la verdad, porque desde luego la región oriente aporta un número importante de votos, pero pues ahí tenemos calles que llevan hasta llegándole ya a los 30 años y que no han sido pavimentadas, por ejemplo, y cuando no son pavimentadas ya sabemos pues lo mismo, ¿no? Aunque usted no lo crea, quizá usted no conoce esa realidad del Estado de México, pero decirle a 30 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México, tenemos calles que no tienen, por ejemplo, un sistema de drenaje, que no tienen agua potable, que no tienen pavimento, y bueno, son los servicios básicos. Entonces, pues sí, mucho se habla de que hay mucho que hacer por el oriente del Valle de México, y en este caso particular, pues bueno, ya se están haciendo algunas cosas y esperemos, ¿no? Esperemos que se concreten más proyectos en beneficio de una región que, insisto, ha estado en el abandono, que ha progresado muy poco y bueno, que ustedes lo pueden apreciar, ¿no? Quizá a veces basta, para quienes no viven en el oriente, en alguna ocasión que usted venga de la zona de Puebla, pues ¿por qué no desviarse por la carretera federal, pasar por Ixtapaluca, pasar por La Paz, conocer Chimalhuacán y ver, ¿no?, que pues aquí durante mucho tiempo gobierno federal, gobierno estatal han dejado de hacer mucho por esta región? Vamos a ir a una última pausa, es muy breve y enseguida volvemos. Ya regresamos a Oriente Capital. Oriente Capital. Informativo 55 41 21 59 46. Informativo. Oriente Capital. Casi en el cierre del informativo de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los dichos de Trump, que calificó como el TEMEC como irrelevante para Estados Unidos. La presidenta afirmó que quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses, debido a que cuentan con numerosas plantas de producción en México, y aseguró que dice, pues todo esto, el acuerdo pues comercial va a continuar. Las economías están muy interrelacionadas, muy integradas. La economía de Canadá, Estados Unidos y México, pero vamos a referirnos a México y Estados Unidos. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses. Los que más, por supuesto, México también. ¿Por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos, sino de muchísimas temas. Recientemente compraron una empresa de transformadores en México, una empresa estadounidense, con un monto muy significativo. Quiere decir que hay confianza en el país. Entonces,
no estoy convencida pues que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos. La cadena de suministros. Todo pues, no solo en la automotriz, en prácticamente todo. Fíjense, ahora que hubo el conflicto con algunos productores agrícolas, los meses finales del 2025, y que cerraron un puente de Ciudad Juárez, bueno, tuvimos llamadas, lo cerraron un día o día y medio, 2 máximo. Las llamadas desde Estados Unidos al secretario de Economía, al secretario de Relaciones Exteriores, de que se abriera la frontera porque estaba afectando ya a la producción en Estados Unidos, de distintas áreas. Entonces son 400,000 vehículos de tránsito diario, más de 300,000 millones de dólares de comercio, en fin, hay mucha integración. Entonces, no voy a debatir en particular. Ahí está lo que dice la presidenta esta mañana. Y bueno, también ya se pronunció por la detención del rector de la Universidad de Campeche. Escuchemos lo que está mencionando la presidenta esta mañana. Di una nota el día de hoy al secretario de Seguridad y a la secretaria de Gobernación sobre cuáles son de qué se le acusa y cuáles son las pruebas para su detención. Cuando revisemos les puedo dar mi opinión. No puede haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto político. No debe haberlo. Si hay una detención de un personaje relevante como un rector o alguna otra persona que tenga un espacio en la vida pública, periodistas que lo hemos visto aquí, que se dedican a difundir y a garantizar la libertad de expresión, no debe haber nada que tenga que ver con un asunto político. No se puede usar la justicia como una vendetta política. Eso no puede existir. No puede existir. Ahora, hay personajes, como un rector, como un periodista, que pueden haber cometido un delito. Y no, también al revés, no por ser rector, pues estás exento de la justicia. O no por ser periodista, pues estás exento de la justicia si cometiste un delito. O no por ser presidente municipal, gobernador, diputado, senador o cualquier puesto de elección popular, si cometes un delito, pues tiene que haber cumplimiento de la ley, tiene que haber justicia. Entonces, en este caso en particular, pues hay que ver cuáles son las pruebas, ¿verdad? Entonces, si hay pruebas suficientes para la detención porque cometió un delito, pues no puede ser que por ser rector no tenga sus consecuencias. Con esto concluimos. Esta es la respuesta a la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por el favor de su compañía. Mañana jueves nos escuchamos en punto de las 8. Corte informativo. Noticias cada hora.